Imagina despertar hace 10.000 años. No hay relojes, ni alarmas, ni una idea clara de cuándo llegará el invierno. Solo existe el horizonte y la urgencia de sobrevivir un día más. Para nuestros ancestros, el cielo era el único libro de instrucciones disponible. La luna cambiaba de forma y el sol se movía con una precisión que desafiaba toda lógica humana. Pero observar no era suficiente, había que descifrar los patrones. La supervivencia dependía de saber cuándo migrarían las presas o cuándo sería el momento exacto para sembrar las primeras semillas. El tiempo, en aquel entonces, no era algo que se gastaba, sino un ciclo vital. Si te equivocabas en la lectura de los astros, el hambre y el frío eran las consecuencias directas. Poco a poco, las piedras comenzaron a apilarse en el suelo. Al alinear rocas gigantescas con la salida del sol, los humanos crearon los primeros calendarios de piedra de la historia. Aquella obsesión por los ciclos no era solo curiosidad científica. Era un intento desesperado por domesticar el caos y encontrar orden en la inmensidad impredecible de la naturaleza. Así nació nuestra primera gran herramienta, el calendario. Sin embargo, lo que parecía sencillo pronto se convertiría en un rompecabezas matemático que nos llevaría siglos resolver. Tras entender los ciclos básicos, el ser humano miró al cielo nocturno buscando orden. La luna se convirtió en el primer gran reloj de la humanidad. Su danza constante y predecible ofrecía un ritmo perfecto para medir el corto plazo. Observar las fases lunares permitía a nuestros ancestros contar el tiempo en lunas. Cada ciclo, de unos 29 días y medio, marcaba un intervalo claro para la caza o la recolección. Era un sistema intuitivo y visualmente innegable. Civilizaciones como la sumeria o la babilónica estructuraron sus vidas bajo este calendario lunar. Cada mes comenzaba con la aparición de la primera luna creciente en el horizonte. Era el inicio oficial de sus actividades diarias y rituales. Sin embargo, pronto surgió un problema matemático insalvable. 12 ciclos lunares suman aproximadamente 354 días, quedando cortos frente al año solar de 365. La naturaleza no se ajustaba a nuestras primeras cuentas. Con el paso de los años, esta discrepancia de 11 días provocaba un caos total. Las estaciones empezaron a desplazarse, dejando a los agricultores sembrando en momentos erróneos. El calendario lunar se estaba desincronizando de la realidad física. Para evitar el desastre, las culturas antiguas tuvieron que improvisar soluciones creativas. Algunas añadían un mes extra cada pocos años para compensar el desfase. Fue el primer gran intento humano por domar el tiempo rebelde. Este parche temporal fue el inicio de una obsesión que nos acompaña hasta hoy. Intentar casar el ciclo de la luna con el del sol definiría nuestra historia. La batalla por la precisión acababa de comenzar. En los inicios de Roma, el calendario era un caos absoluto manejado por los pontífices. No era una cuestión astronómica, sino una herramienta de poder político. Si querías prolongar tu mandato, simplemente añadías días a voluntad. El calendario republicano era una estructura de apenas 355 días, muy lejos del ciclo solar real. Para compensar el desfase, se añadía un mes extra llamado Mercedonius de forma irregular. Los sacerdotes decidían cuándo usarlo, a menudo según sus propios intereses. La corrupción se volvió norma. Si un aliado político estaba en el poder, los pontífices alargaban el año para mantenerlo en su cargo. Si el enemigo gobernaba, acortaban los meses para forzar elecciones anticipadas. Con el tiempo, la discrepancia entre el calendario y las estaciones se volvió insostenible. Los agricultores no sabían cuándo sembrar y las festividades religiosas caían en meses que no les correspondían. Roma vivía en una realidad temporal totalmente inventada. Para el año 46 a.C., la situación era un desastre absoluto. El calendario estaba adelantado meses respecto al sol, provocando que el invierno ocurriera durante la época de cosecha. El imperio necesitaba desesperadamente una reforma estructural. Julio César, tras regresar de sus conquistas, decidió que era hora de poner orden. Consultó con el astrónomo alejandrino Sosígenes para diseñar un sistema basado en el sol, no en los caprichos de los políticos. El tiempo, por fin,
iba a ser estandarizado. César ordenó un ajuste drástico. El año 46 a.C. duraría 445 días para resetear el desfase acumulado. Fue conocido como el Año de la Confusión. Fue la última gran apuesta de Roma para dominar el tiempo antes de la llegada de la era juliana. Tras siglos de caos lunar, Julio César tomó una decisión drástica en el año 46 antes de nuestra era. Con la ayuda del astrónomo Sosígenes de Alejandría, decidió romper con la tradición y mirar al sol. Nació así el calendario juliano, un intento audaz de domar el tiempo romano. La reforma fue sencilla pero revolucionaria, se estableció un año de 365 días y se añadió un día extra cada 4 años. Este sistema bisiesto buscaba sincronizar el calendario con el ciclo real de la Tierra alrededor del Sol. Por fin, las estaciones parecían estar bajo control humano. Sin embargo, los cálculos tenían una fisura invisible. Sosígenes estimó que el año solar duraba exactamente 365 días y 6 horas. Pero la realidad astronómica es ligeramente más corta, con una diferencia de apenas 11 minutos anuales. 11 minutos pueden parecer insignificantes en una vida humana, pero el tiempo es implacable. Esos minutos sobrantes se sumaron año tras año, convirtiéndose en horas, días y luego semanas. El calendario empezaba a separarse de la danza real de los equinoccios. A medida que los siglos pasaban, la primavera comenzó a llegar antes de lo previsto. Para la Iglesia, esto se volvió un problema crítico, pues la fecha de la Pascua depende estrictamente del equinoccio. La obsesión por la precisión se transformó en una necesidad religiosa urgente. El error se había acumulado hasta sumar 10 días completos de desfase. El calendario juliano, que alguna vez fue un símbolo de orden imperial, ahora era una maquinaria descalibrada. La humanidad vivía en una mentira temporal que pronto exigiría una corrección histórica. A finales del siglo XVI, el calendario juliano estaba en crisis. La diferencia acumulada de 10 días respecto al ciclo solar provocaba que la Pascua se celebrara fuera de tiempo. La Iglesia Católica sentía que su eje temporal se desmoronaba ante sus ojos. El Papa Gregorio XIII decidió tomar cartas en el asunto. No se trataba solo de una cuestión religiosa, sino de una necesidad científica urgente. Reunió a los mejores matemáticos y astrónomos de la época para ajustar el reloj de la humanidad. El plan era drástico, una cirugía en el tejido mismo del tiempo. En octubre de 1582, el mundo experimentaría un salto al vacío. El calendario no avanzaría de forma natural, sino que sufriría un borrado repentino. Tras el 4 de octubre de aquel año, el amanecer siguiente no fue el día 5. La población despertó directamente en el 15 de octubre. 10 días simplemente desaparecieron de la historia oficial de un plumazo. El caos social fue inevitable, muchos creyeron que les habían robado días de vida. Otros protestaron bajo la idea de que la Iglesia estaba intentando controlar el destino. Pero el ajuste era necesario para alinear nuestra vida con las estrellas. Para evitar que esto volviera a ocurrir, se refinó la regla de los años bisiestos. Se estableció que los años divisibles por 100 no serían bisiestos, a menos que fueran divisibles por 400. Una fórmula matemática que aún hoy mantiene nuestros relojes sincronizados. Así nació el calendario gregoriano, nuestro estándar global actual. Fue una transición lenta y tensa, que países como Gran Bretaña no aceptarían hasta siglos después. La obsesión por medir el tiempo había logrado, finalmente, su victoria más precisa. Hasta el siglo XIX, cada ciudad vivía en su propio tiempo. El sol marcaba el mediodía local, creando un caos horario que funcionaba bien para los agricultores, pero que resultaba desastroso para la nueva era de la velocidad. Con la llegada del ferrocarril, la precisión se volvió una cuestión de vida o muerte. Los trenes necesitaban horarios exactos para no chocar en las vías, obligando a las naciones a abandonar sus relojes locales. La revolución industrial no solo cambió cómo fabricábamos objetos, sino cómo percibíamos el tiempo. El reloj de pared en la fábrica se convirtió en el nuevo dictador, marcando el inicio y el fin de la jornada productiva. La globalización exigía un lenguaje común para el tiempo.
En 1884, la Conferencia Internacional del Meridiano estableció Greenwich como el punto de referencia universal, dividiendo al planeta en 24 usos horarios. De repente, el mundo se sincronizó por decreto. Aunque el sol seguía saliendo a horas distintas en cada lugar, el reloj marcaba lo mismo en Londres, Nueva York o Tokio para facilitar el comercio internacional. Esta estandarización nos permitió conectar el globo como nunca antes. Sin embargo, también marcó nuestra desconexión definitiva con los ritmos naturales de la luz solar, subordinando la vida biológica a la eficiencia del sistema. Hemos recorrido milenios ajustando nuestros relojes a los astros. Sin embargo, nuestro calendario gregoriano, con sus meses irregulares y años bisiestos, parece un software antiguo en un mundo de inteligencia artificial. ¿Es hora de actualizar nuestra forma de medir la existencia? El problema es la inconsistencia, los meses cambian de duración y las fechas bailan cada año. Para un sistema global hiperconectado, esto genera ineficiencias logísticas y administrativas constantes. La rigidez de la naturaleza ya no encaja con la fluidez de nuestra vida digital. Propuestas como el calendario de 13 meses o el calendario fijo internacional han intentado simplificar el caos. Imaginemos un año donde cada mes empiece siempre el mismo día de la semana. Sería una revolución de orden y eficiencia absoluta. Pero el tiempo no es solo números, es cultura, religión y tradición. Intentar estandarizar el calendario es chocar contra la historia misma de la humanidad. Cambiar la fecha es, en esencia, reescribir nuestra identidad colectiva. En el futuro digital, quizás el calendario sea algo puramente relativo. Las máquinas ya no necesitan meses para procesar datos, solo necesitan precisión absoluta. ¿Podríamos terminar viviendo bajo dos sistemas, uno para la vida social y otro para la tecnología? La obsesión por medir el tiempo fue lo que nos hizo civilización. Quizás el siguiente paso no sea cambiar el calendario, sino aceptar que nuestra necesidad de control es, al final, una eterna batalla contra el infinito. Ya sea que el futuro nos depare un nuevo formato o sigamos aferrados al gregoriano, el tiempo seguirá corriendo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los siglos. ¿Y tú, cambiarías nuestro calendario?